Buenos días, hermanos de Vida Nueva. Qué privilegio, qué placer poder estar compartiendo contigo este domingo tan especial. Gracias a Dios que nos da la oportunidad por este medio poder llegar hasta ahí donde estás, en esa butaca, allí en el cine, ahí en Vida Nueva en San José. Bienvenido, bienvenido. Si nos visitas en las primeras ocasiones, que sepas que es un privilegio tenerte acá con nosotros y poder estar compartiendo contigo lo que la Biblia dice. Y este domingo en especial es un domingo de resurrección. Estamos celebrando la Pascua, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Tú sabes que la Pascua, si tú has pensado en la Pascua y piensas en ese conejito de Pascua, ¿recuerdas? Pues desecha la idea de un conejito, no tiene nada que ver con la historia bíblica de la Pascua. La Pascua en realidad es una fiesta judía. Es una fiesta judía que conmemoraba o conmemora la salida de Israel de la esclavitud que tenían en Egipto. Ellos estaban esclavos en Egipto y al salir de la esclavitud se celebró la Pascua. Tú puedes encontrar esto en Éxodo capítulo 12. Ahí tú tienes la primera Pascua. Y lo que hacían en esta Pascua es que sacrificaban un corderito, mataban una víctima inocente, un cordero, y la sangre del cordero era puesta en los dinteles de las puertas, ahí en los marcos de las puertas, y esto les daba redención, libertad, les permitía que la ira de Dios no llegara hasta ese hogar donde esto estaba sucediendo. Bueno, resulta que el Señor Jesucristo murió precisamente en la época de la Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Piénsalo, esto fue lo que dijo Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siendo así, entonces, lo que tienes es que Jesús es el Cordero perfecto que murió en esa Pascua preciosa, y Él es nuestra Pascua. En esa Pascua, el Señor Jesucristo, en esa celebración de la Pascua que duraba más o menos unos 6-7 días, en esa celebración de la Pascua, el Señor Jesucristo murió, y en esa celebración de la Pascua el Señor Jesucristo resucitó. Por eso estamos celebrando el Domingo de Resurrección. ¡Qué tremendo! Yo te coloco acá en la pantalla. Jesús resucitó, y eso lo cambia todo. El hecho que Jesús haya resucitado lo cambia todo. Mira este pasaje. Vamos a estudiar un pasaje en Juan, el relato de Juan, del apóstol Juan, acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero quiero que vayas primero a este pasaje. Primera de Corintios capítulo 15, del verso 12 al 20. Mira, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 15, verso 12 en adelante, del 12 al 20. Es que si Jesús no ha resucitado, dice Pablo, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estás haciendo tú ahí sentado? ¿Qué estoy haciendo yo acá del otro lado de la pantalla? ¿Para qué vale la pena esto que hacemos? Si Cristo no resucitó, mira cómo lo dice ahí Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿cómo es que predicamos que Cristo resucitó? Esa es la lógica. Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. No hay nada cambió, no pasa nada, es lo que dice Pablo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. También aquellos que murieron siendo creyentes, de nada les sirvió. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si realmente Cristo no resucitó y nuestra esperanza está puesta en Él, somos los más dignos de conmiseración. Somos aquellos de quien se debe decir pobrecitos. Pero mira la conclusión a la que llega el apóstol Pablo en el verso 20, en 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Cristo resucitó.
Y es lo que estamos celebrando el día de hoy. Y porque Cristo resucitó, entonces nuestra fe tiene sentido. Entonces nuestra fe vale la pena. Entonces nuestra vida sí puede ser transformada. Él puede guiarnos. Él está vivo. Entonces vamos a aprender que la vida cristiana tiene sentido. Me encanta esta historia que yo escuché. Mira, yo te la pongo en pantalla. Y es que cuando un musulmán se convirtió, un amigo de él le preguntó: ¿por qué te convertiste al cristianismo? Y respondió: suponte que estuvieras caminando y llegaras a un cruce de caminos, y ahí hubiera dos hombres, uno muerto y el otro vivo. ¿A cuál de los dos le preguntarías por el camino correcto? Cristo ya pasó por el camino de la muerte y de la vida. ¿A quién seguirías? ¿A alguien, a un líder muerto o a un líder que está vivo? Esto es así de importante, la resurrección. Cristo ha resucitado. Dice la Biblia en Hechos capítulo 17 que hay tres posibles reacciones ante esto. Al estar Pablo argumentando con un grupo de personas en el Areópago, ahí en Atenas, dice Hechos capítulo 17, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Esa es la primera reacción. Otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Sí, después no es importante, después lo vamos a ver. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. O se burlan o no le dan importancia, pero algunos creemos. Tres reacciones posibles. Así de importante es la resurrección. Qué importante lo que estamos celebrando el día de hoy. Qué bueno que tomaste el tiempo para venir en Semana Santa, para venir un domingo de resurrección y estar en la iglesia, en la casa de Dios, para aprender acerca de la resurrección. Por eso yo te pido que abras tu Biblia en Juan capítulo 20. Vamos a ver el relato del apóstol Juan acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Quiero que lo abras, por favor. Abre tu Biblia ahí en Juan capítulo 20. O si eres de los que usas tu Biblia ahí en el teléfono, enciende tu Biblia allí, por favor, en Juan capítulo 20. Vamos a ver desde el verso 1 hasta el 18. Y vamos a escuchar el testimonio de María Magdalena. Lee conmigo todo el relato bíblico que está ahí. ¿Cómo fue esa mañana de domingo? Esa madrugada de domingo que el Señor Jesucristo resucitó. Dice la Biblia ahí en Juan capítulo 20, en el versículo 1. Lee tu Biblia, es el momento de leer el texto bíblico. Dice ahí la escritura: el primer día de la semana, o sea el domingo, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Corrían a ambos y llegó primero. Mira el verso 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Piensa en la escena. Jesús resucitado, hablando con María. Y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Mira el verso 15. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¡Qué relato más precioso acerca de esa resurrección tan grande! ¿Estás de acuerdo? Mira, qué tremendo. ¿Qué aprendemos? ¿Cómo debería de impactarnos el hecho de que Jesús ha resucitado? Bueno, en primer lugar, mira, el hecho que Cristo haya resucitado valida la posibilidad de lo imposible. Valida la posibilidad de lo imposible. Es interesante todo el relato. Ahí ya leímos todo el relato, pero déjame resaltar solo algunos aspectos, o déjame contarte lo que básicamente había sucedido. Lo que estaba sucediendo acá es que hay una mujer que está llorando ahí. Dice que es María Magdalena. Tú sabes que María Magdalena, junto con otro grupo de mujeres, habían seguido a Jesús, habían sido discípulos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo había sido un maestro que había validado, que había dado valor, que había valorado a la mujer en su época. Él fue un maestro que aceptó tener discípulos que fuesen mujeres, cosa que no sucedía en el primer siglo ahí en Israel. Así que ahí tienes al Señor Jesucristo dándole valor a la mujer, y ahí tienes entonces a María Magdalena. María Magdalena llega muy temprano en la mañana, dice que todavía era oscuro, y lo que ve es la piedra movida. Lo que ve es la piedra movida. Ahora piénsalo. ¿Qué es lo primero que piensa María Magdalena? De hecho, mira el relato. Quiero que veas ahí el relato. Dice en el versículo, y quiero que veas que lo que están haciendo, lo que va a hacer María Magdalena, luego de ir a informar a Pedro y a Juan, que es el otro discípulo que corre con Pedro, y entonces tienes a Pedro, a Juan y a María Magdalena, lo que vas a ver es que ellos están observando, están viendo un evento, están viendo las evidencias de que Cristo ha resucitado, están viendo sin poder comprender que Cristo ha resucitado. Mira ahí el versículo 1. El versículo 1 del capítulo 20 dice: el primer día de la semana, domingo, María Magdalena dice que fue de mañana, siendo aún oscuro, es decir, de madrugada, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Lo que ella ve es la evidencia, ve que está quitada la piedra. Ahora, solo te llamo la atención que en el griego, fíjate, hay 3 verbos para la palabra ver, que nosotros decimos ver. Para nosotros también, de alguna manera, no es lo mismo mirar que ver que observar, es distinto. De alguna manera, esto es igual en el griego. En el griego, fíjate, para la palabra ver, que está en el versículo 1, y para la palabra ver, que ves en el versículo 5, sígueme, trata de seguirme, es la palabra blepo, que significa ver sin poner mayor atención. Así que aquí tienes a María Magdalena que ve sin poner mayor atención que la piedra está movida. Lo que viene a su mente es en el versículo 2 que ella corre a donde Simón Pedro, va a donde estaban los apóstoles, va a donde está Juan, el otro discípulo. En el Evangelio de Juan, Juan siempre se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y tú lo ves eso en el versículo 2, y les dice: hey, se han llevado el cuerpo del Señor Jesús. La conclusión a la que llega María no es la piedra está movida, la tumba está vacía, Jesús ha resucitado. No. La conclusión a la que llega María Magdalena es: no, eso no puede ser. No puede ser. Se tuvieron que haber llevado el cuerpo del Señor Jesucristo.
Se han llevado, eso es lo que dice ahí en el versículo 2, se han llevado del sepulcro al Señor. O se robaron el cuerpo, o abrieron la tumba y se lo llevaron a algún lado oficialmente, o se lo robaron, como haya sido, pero se lo llevaron. No es posible que haya resucitado. De hecho, es la reacción también de Pedro y de Juan. Dice la Escritura ahí que Pedro y Juan corren hacia el sepulcro. Y mira el verso 5. Dice que corrían los dos juntos, pero llegó primero Juan. Y en el verso 5 dice, y bajándose a mirar, vio, te dije la palabra blepo en griego, ver sin poner mayor atención. Ya vas a ver por qué esto es importante. Dice que vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Ahora, Simón Pedro en el verso 6 dice, entró tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Ok, fíjate, la palabra para ver en el verso 6 es distinta. La palabra para ver ahí es teoreo. Y lo que está diciendo es, él ha puesto mayor atención. Pedro baja y ve y pone mayor atención. Él nota que los lienzos no están ahí. Es más, de acuerdo al verso 7 dice que ve el sudario que está en la cabecera, pero aparte de los lienzos, él pone mayor atención. Pero mira qué interesante el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Sabes que la palabra para ver ahí es la palabra eido en griego. Y la palabra eido implica ver y poner atención debida para comprender. Ver detenidamente utilizando el entendimiento. Es analizar, es observar para entender. Entonces creyó. ¿El que creyó? Bueno, lo explica en el versículo 9. En el versículo 9 tú puedes ver ahí que dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Sí, así es. Quiero que aprecies esto. No entendían que Él iba a resucitar. Ahora, sígueme. ¿Por qué no habían creído? ¿Por qué no habían entendido la escritura? ¿Será que Jesús no lo había dicho? ¿Será que Él no les había advertido que Él iba a resucitar? ¿Sabes que Él lo dijo en repetidas ocasiones? Que el Antiguo Testamento hablaba de esto constantemente. ¿Por qué entonces no lo entendían? Fíjate que es tan interesante como lo dice el verso 8. Dice que Juan baja, vuelve a observar ahora queriendo entender. ¿Y qué dice el verso 8 al final? Quiero que lo notes porque creo que aquí hay un tesoro grande. Dice el verso 8 entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y entonces entendió todo. No, ¿sabes qué dice? Vio y creyó. Era una cuestión de fe. Es que piénsalo. Qué increíble que alguien que ha sido muerto de una manera tan brutal en una cruz, que ha derramado su sangre, que ha sido maltratado hasta más no poder, resucite después de 3 días de estar muerto. Ni siquiera es que resucite el mismo día y uno diga, bueno, quizás se desmayó. Es que 3 días pasa muerto en un sepulcro y de repente Él resucite. Es imposible. Es imposible. Es la demostración del mismísimo poder de Dios. Bueno, déjame plantearte entonces que la escritura, entonces mi hermano, se cumple. Por imposible que parezca. Yo te lo planteo de esta manera, mira, Dios había dicho que esto iba a suceder. En Salmo 16 dijo que Él no dejaría que su alma pereciera ahí en el Seol o en el Hades. Repetido ahí en Hechos capítulo 2. En Jonás capítulo 2, ahí está la resurrección de Jonás. Y Jesucristo dijo que Él iba a estar como Jonás en el vientre del pez. Él iba a estar en el corazón de la tierra. Mateo capítulo 12, verso 38. En Juan 10, 17, Él había dicho claramente que Él pone su vida y luego tiene el poder para volverla a tomar. Él había dicho claramente en Lucas 9, 22 que Él iba a resucitar, y la Biblia lo había dicho claramente en Isaías 53. Mi hermano, la escritura se cumple por imposible que parezca. Es increíble lo que había sucedido en este sepulcro. Entonces, si esto es así, piénsalo conmigo, por favor. Si esto es así,
Si la escritura se cumple, si la resurrección realmente sucedió y vemos que es indubitable que esto sucedió, realmente sucedió, entonces la escritura sigue cumpliéndose, mi hermano. Lo imposible se hace posible. Dime qué es aquello con lo que estás lidiando y que tú dices, es imposible, yo no creo que esto funcione, yo no creo que Dios esté conmigo, yo no creo que perdonar valga la pena, yo no sé cuál sea tu situación. Lo imposible se hace posible gracias a la resurrección. Si Dios fue capaz de decir desde antes que sucediera que Él iba a resucitar de los muertos y sucedió, entonces cualquier cosa que diga la escritura es posible. Yo te lo planteo acá de esta manera, mira, lo imposible ha sucedido. Así que sí, realmente Cristo está acá entre nosotros porque estamos congregados en su nombre. Deja de ser una sala de cine esto que tenemos acá y ahora es la iglesia de Dios, de acuerdo a Mateo 18:20 y Mateo 28:20. Cristo va a regresar a reinar con poder, de acuerdo a Hechos capítulo 1, verso 11. Sí, Cristo va a regresar. Lo posible, lo imposible se va a hacer posible. Mira, los que muramos en Cristo seremos resucitados para vida eterna. Así que la muerte no reina más. Ya no tenemos temor a la muerte y tenemos esperanza con aquellos que han muerto, que van a resucitar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 lo dice. Y mira, no importa la condición que tengamos acá, no importa si sufrimos acá, porque reinaremos con Él, dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 12, en Apocalipsis capítulo 5 verso 10. Podemos vivir para cosas eternas, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 4 verso 18. Podemos vivir para cosas en la eternidad y Dios puede salvar a nuestros amigos en esta ciudad, de acuerdo a Marcos capítulo 10 verso 24. Mi hermano, muéstrame lo que tú consideras imposible. Dime qué dice la escritura y lo imposible se vuelve posible. Esto es el poder de la resurrección. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? Como cuando Keylor Navas jugó en el Real Madrid. ¿Recuerdas? Yo te pongo una imagen acá, una imagen gloriosa de Keylor Navas ahí en el Real Madrid. ¿Recuerdas? Esa época tan buena de Keylor Navas, tremendo. ¿Te acuerdas lo imposible que era? Piénsalo, que un muchacho de una condición humilde en un país centroamericano de la preciosa Costa Rica soñara con poder ganar las competencias más importantes del mundo, te diría yo, como es esta famosa Champions League, y que la jugara con el Real Madrid, pero que no la ganara una vez, que la ganara 3 veces consecutivas. Y si tú te estás preguntando si yo soy hincha si le voy al Real Madrid, así es, efectivamente, sí, cuando estaba Keylor ahí era una cosa fenomenal, qué tiempo más increíble. Pero ¿qué es eso? Con lo mucho que nos pueda gustar el fútbol y con lo mucho que admiremos la carrera de Keylor Navas. ¿Qué es eso comparado con lo imposible que podemos lograr en Cristo? ¿Qué es eso comparado, fíjate, con la realidad de que Cristo, nuestro Salvador, venció la muerte y resucitó? La Escritura se cumplió. Lo imposible se volvió posible. Los discípulos llegan y dicen, no puede ser, es imposible. Pero Juan vio y creyó. Él entendió que ahora todo es posible. Dime qué dice la Escritura y lo imposible se vuelve posible. Si la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir, hazlo. Si la Biblia dice que puedes perdonar a otros como Cristo te perdonó, Colosenses 3:13, hazlo. Si la Biblia dice, yo no sé cuál sea tu situación, si la Biblia dice, he aquí yo estoy con vosotros, no te dejaré ni te desampararé. Si la Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Tú me estás diciendo que el Dios Todopoderoso está a mi lado? ¿Está conmigo? Así es, por imposible que parezca. Mi hermano, qué increíble. Lo imposible se volvió posible. Pero no solo, fíjate, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo valida
que lo imposible se vuelve posible, la posibilidad de lo imposible, sino que valida la posibilidad de la intimidad. Mira, yo te lo pongo acá. Que Cristo haya resucitado valida la posibilidad de la intimidad. ¡Qué tremendo! Yo te lo planteo de esta manera, mira. Lo que leímos en el relato es que, en pocas palabras, que Cristo haya resucitado hace posible la propiciación por y la expiación de nuestros pecados. La ira de Dios ha sido aplacada, los pecados han sido perdonados. Ahora podemos tener comunión con Él. Mira qué precioso el relato ahí en el versículo 11. Verso 11, lee tu Biblia, dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles. Qué interesante, mira. Ella vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús se había puesto. Solo te dejo un detalle que me parece demasiado interesante, y es que tú sabes que había algo que se llama el Arca del Pacto. En el Arca del Pacto estaba la mismísima presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Tú puedes leer acerca de esto en el libro de Éxodo, y en el resto de las historias del Antiguo Testamento, en muchos de estos libros. Y tú vas a ver en el Arca de Pacto que había una tapadera que tapaba el arca. Literalmente era como una caja, un arca. Y entonces tapaban el arca con una tapadera, básicamente. Y esa tapadera era conocida como el propiciatorio. Es decir, era lo que propiciaba, era lo que aplacaba la ira de Dios y propiciaba que se pudiera coexistir, que la gloria de Dios que estuviera dentro no nos destruyera, que la ira de Dios por su santidad y por nuestro pecado no nos destruyese, que la ira de Dios fuera aplacada en el propiciatorio, que fuésemos propicios a Él. Eso es el propiciatorio. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Me llama la atención que habían dos ángeles, dos querubines, hay dos seres angelicales, diríamos, dos querubines en el propiciatorio, uno en un extremo y el otro en otro extremo, viéndose el uno al otro. Qué cuadro más lindo el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestra propiciación. Pero no solo eso, mira, había un ángel a los pies y un ángel a la cabecera, tal como el propiciatorio, la tapa del arca. Pero no solo esto, dice ahí que cuando en el verso 13 dice que le dijeron: ¿por qué lloras? Y entonces ella dice: porque se han llevado al maestro, ella no ha entendido la resurrección todavía. Y entonces dice el verso 14, mira qué tremendo: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, pero no le reconoció. Vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano es el jardinero que cuida el huerto, eso es el hortelano. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dice en el verso 16, mira, qué tremendo. Jesús le dice en el verso 16, con signos de admiración, de exclamación ahí: ¡María! ¡María! ¿Cómo es que no me reconoces? Qué tremendo, mira. Y entonces dice el verso 16, volviéndose ella, dijo: Raboni, que traducido es maestro. Le dice: maestro. Y entonces dice el verso 17 que Jesús le dijo: no me toques. Verso 17, no me toques. ¿Por qué no debía tocarle? Sabes que la expresión no me toques es no me sujetes al punto de no dejarme ir, porque ya me tengo que ir. La idea no es no me toques, sino la idea es no te sujetes a mí. ¿Sabes cuál es el punto? Tengo algo que hacer, no me sujetes. Y entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Verso 17, Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Qué tremendo, mira. ¿Significa que Él iba a subir al Padre antes de la ascensión? Sí, eso es la implicación que está en el texto. Te lo vuelvo a repetir, espérate. ¿Significa que Jesús iba a subir al Padre antes de la ascensión que vemos en Mateo 28 o que vemos en Hechos 1? Sí, así es. Así es. Ok. Entonces quiere decir que Jesús
¿Fue al Padre una primera vez? Sí. Yo te propongo que esto es la explicación de lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, del verso 11 en adelante, que Él dice que Él llegó a lo profundo de la tierra al ser sepultado y al estar en el corazón de la tierra, como dijo, y luego llevó cautiva la cautividad. También es la explicación de Mateo capítulo 27, que dice que muchos santos del Antiguo Testamento salieron de los sepulcros y que fueron las primicias. Primera de Corintios capítulo 15 dice que Jesús fue las primicias de la resurrección. Ajá, ¿y esto qué implicaciones tiene? Si es que Jesucristo resucita, se lleva cautivo a la cautividad, se lleva cautivos a todos aquellos que estaban esperando esta redención tan grande ahí en el seno de Abraham, Lucas capítulo 16, y se lleva a estos santos del Antiguo Testamento para poder estar en la mismísima presencia de Dios, para luego entonces proclamar victoria, presentar la ofrenda agradable al Padre y luego venir y pasar 40 días con los discípulos acá con su cuerpo glorificado. Si tú ves Lucas capítulo 24, Hechos capítulo 1. Sé que te he dado mucha información, pero es impresionante lo que sucedió. ¿Sabes qué es lo que sucedió espiritualmente hablando? Le dice, no me toques, no me detengas porque tengo que subir al Padre. Pero ve y dile a tus hermanos esta buena noticia que has visto. He resucitado. ¿Sabes qué es lo tremendo? Él es nuestro propiciatorio. Él es nuestro sumo sacerdote que va delante del Padre a presentar la ofrenda agradable a Él. Él es el que permite que tengamos entrada al cielo. Por eso yo te planteaba que entonces lo que ha sucedido es que la ira de Dios se ha aplacado, nuestra propiciación ha sido hecha, los pecados han sido perdonados, el sumo sacerdote perfecto en el Señor Jesucristo ha presentado la ofrenda perfecta. Ahora tenemos acceso al Padre. Y a veces tú y yo lo damos por sentado. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y Él, hablando del Señor Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora tú entiendes, Él era el propiciatorio mismo. Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero Él es nuestro sumo sacerdote que presenta la ofrenda de expiación perfecta. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él es nuestra expiación, Él es nuestra propiciación. Qué tremendo, mira, qué increíble. Ahora, fíjate, Hebreos capítulo 4, verso 14, hasta el 16, nos dice que lamentablemente tenemos acceso a la gloria de Dios, tenemos acceso ahora a la presencia de Dios, no por nuestros méritos, no porque tú y yo lo merezcamos, tenemos acceso a la presencia de Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él resucitó y estuvo ahí con María Magdalena, le dijo, voy al Padre para abrir ese camino hacia el Padre, para que ustedes puedan entrar. Y a veces tú y yo lo damos por sentado, incluso lo llegamos a menospreciar y decimos, tener que estar con el Señor, ir a Dios en oración, está bien, pues voy a orar. Tener que estar con Dios en la Biblia, usted me va a decir otra vez que yo debo leer mi Biblia todos los días y tener mi tiempo devocional. Hermano, pero es que yo estoy ocupado. Quizás no has entendido. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo valida que lo imposible se haga posible, pero valida también que sea posible la intimidad con Dios. Valida que sea posible lo imposible y valida que sea posible la intimidad. Ahora tú y yo podemos tener comunión con el Padre. ¡Qué tremendo! Todo a causa de la resurrección. Tú y yo no merecemos estar en la presencia del Padre, pero ahora podemos. No lo menosprecies, dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, verso 14. No le des poco valor, dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ya vimos que es el Señor Jesucristo, que traspasó los cielos. Ahora tú entiendes. Él tenía que ir al Padre y traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió cuando el Señor Jesucristo resucitó? Quiero que entiendas que lo que sucedió es que se hizo posible lo imposible. Mi hermano, Él demostró que no importa cuán imposible sea lo que la Biblia dice, se cumple. La resurrección era imposible de predecir, era imposible de decirlo con años de anticipación, pero Dios se atreve a decir las cosas que van a suceder con mucho tiempo de anticipación para decir, ¿sabes qué? Yo soy capaz de hacer hasta lo imposible. Yo no sé qué estás dudando tú de la Biblia. Quizás Dios te está hablando claramente a través de su escritura y tú estás dudando, tú estás diciendo, no sé si creerle a Dios, no sé si es correcto lo que estoy viendo acá y debo hacer. La Biblia dice que debo perdonar, la Biblia dice que debo someterme a mi esposo, la Biblia dice que debo amar a mi esposa en esta situación, sacrificarme por ella. La Biblia dice que debo pasar por alto la ofensa, la Biblia dice que debo restaurar esta relación. ¿Será que es lo correcto? Mi hermano, la escritura se cumple. Dios va a respaldar a aquel que crea su palabra y que la viva. Lo imposible se vuelve posible. Pero no solo eso sucedió en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo resucitó, se volvió posible la intimidad con Dios. Se volvió posible lo imposible, de acuerdo, pero se volvió posible la intimidad con Dios. Mi hermano, tú y yo no nos merecemos nada. No nos merecemos a causa de nuestro pecado poder tener comunión con Dios. Pero cuando Cristo resucitó, Él se volvió nuestro propiciatorio, se volvió nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos, que llevó cautiva la cautividad o cautivo a los cautivos para presentarlos delante del Padre como una ofrenda. Presentó su cuerpo como una ofrenda delante del Padre para luego darnos camino precioso para ti y para mí a la presencia del Padre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano, este domingo de resurrección, que se vuelva un recordatorio del compromiso, de la oportunidad, de la ventaja que tenemos de tener comunión con el Padre. No lo menosprecies. Te estoy diciendo, toma tu Biblia, lee tu Biblia, escucha la voz de Dios, ve a Él en oración, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo hizo posible. Ahora la intimidad con Dios es factible. Mi hermano, qué tremendo poder ver cómo Jesús nos abrió ese camino amplio y precioso para poder alcanzar el trono de la gracia de Dios. No importa cuál sea tu situación, que Dios te permita disfrutar de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Que este domingo de resurrección celebres con tu familia, celebres con tus hermanos que Cristo resucitó, y esto hace hace posible lo imposible y hace posible la intimidad con Dios. Que celebremos esto grandemente. Que Dios te bendiga. Allí yo te voy a dejar en este momento con el equipo local allí de Vida Nueva San José. Que Dios te bendiga.